¿Qué tal, moteros y moteras del Imperio? Sean bienvenidos a un videíto más. Hoy vamos a estar hablando un poquito de seguridad, de privacidad y también de tecnología, porque el video de hoy tiene que ver con el rastreo satelital para cualquier viajero que esté rodando por el mundo y necesita ser rastreado en caso de seguridad, en el caso de que tengan algún accidente o de que ya lleven varios días sin poder dar con ustedes. A través de esta información vamos a poder rastrearlos y dar con ustedes mucho más rápido. Así que bienvenidos nuevamente y vamos adentro con el video. Como muchos ya sabemos, el tema de viajar por el mundo a veces se torna un poco complicado porque nos metemos a algunas zonas que no conocemos y podemos correr el riesgo de perdernos o de tener algún accidente en un lugar remoto y no sabemos cómo comunicarnos con el exterior, o no tenemos posibilidad de mover nuestra motocicleta o nuestro vehículo hacia un lugar donde podamos comunicarnos con el exterior. En estos casos también puede ser que si sos mochilero y estás caminando por las montañas te puedas perder, y eso es algo súper preocupante para toda tu familia. Van a saber que pudiste andar por la ciudad que habrás mencionado antes de hacer la excursión, si es que hablaste con ellos, pero si no hablaste con ellos estamos en problemas, porque ¿cómo hacemos para ubicarte en el caso de que te pierdas, de que lleves muchos días sin comunicación? Entonces hoy vamos a hablar de eso. Vengo a hacer este video en base a lo que pasó con el Lucero. Bueno, para el que no sabe, es un motoviajero argentino de Mendoza que viajaba de Dallas, Estados Unidos, hacia Mendoza, en Argentina, y en su paso por México ha sido extraviado y hasta el día de hoy no tenemos novedades de él y estamos súper preocupados. Me imagino que la familia también. Entonces yo supongo que con esta tecnología, si él la hubiese tenido, lo hubiésemos podido encontrar un poquito más rápido. Esto también va a depender de cada uno. ¿Por qué va a depender de cada uno? Porque esto es una invasión a la privacidad. Si bien yo lo tengo activado para que todos mis seguidores puedan saber en qué momento estoy, en dónde y en qué lugar, en la descripción del video está mi aplicación donde ahí pueden entrar en mi ubicación o dónde estoy, y ahí van a poder ver a través del rastreo satelital en qué parte del mundo me estoy encontrando en este momento. En el caso de que me pase algo, ya saben, hermanos, hay muchas personas que no les gustan ser rastreadas, pero en el caso de viajeros que viajan solitariamente por el globo, muchas veces es bueno tener ese soporte que nos va a estar rastreando en todo momento a través de los satélites para que nuestros familiares sepan dónde estamos en el caso de que nos llegue a pasar algo y no tengamos contacto con ellos. Por ejemplo, que nos pase algo, lo que hace la aplicación es rastrearte. ¿Cómo pueden hacer para encontrarte a aquellas personas que solamente tú quieres que conozcan tu ubicación? Vas a compartir un link que va a estar en la aplicación y ellos van a poder acceder a tu ubicación satelital. Hay muchos servicios de rastreo, este por suerte es gratuito, así que si estás buscando un servicio gratuito, esta es la aplicación para vos. Algo que creo, para mí personalmente, deberíamos tenerlo todos y dejar a alguien designado que si nos pasa algo y no podemos contactarnos, ingresen a esa URL que les va a arrojar nuestra ubicación para que sepan dónde buscarnos en una proximidad. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es que funciona esta aplicación. Y bueno, ahora es momento de irnos a la computadora y vamos a usar el celular. Les voy a explicar dónde tienen que entrar, les voy a dejar los links abajo. Así que desde la computadora les voy a mostrar, es súper sencillo, se hacen una cuenta, se descargan la aplicación, activan los servicios de rastreo de seguimiento y nada más que eso. Así que vamos al escritorio, de vuelta para adentro. Bueno, lo que tenemos que hacer primero que nada es crear una cuenta en GreenAlp. Para eso nos vamos a la pantalla de greenalp.com. Aquí, bueno, seguramente ustedes no van a tener ningún usuario, así que vamos a hacer clic aquí donde dice no tenés una cuenta, hace clic aquí. Vamos a iniciar. Es muy fácil, la verdad es muy fácil. Aquí solamente tienen que poner su usuario. Yo voy a poner Motero del Imperio. Bueno, ponen su password, lo repiten y aquí ponen su email, aceptan estos términos y ponen registrar. Yo, como ya estoy registrado, voy a iniciar sesión. Sí, seguramente les va a llegar un link a su correo electrónico donde tienen que activar su cuenta. Vamos a dar en login y aquí ya estamos dentro de la pantalla de inicio donde vemos la ubicación del teléfono. Como yo ya tengo instalada la aplicación en mi teléfono, ya aparece la ubicación acá. A ustedes seguramente no les va a figurar todavía porque no han configurado el rastreo satelital desde la aplicación del teléfono. Acá en el apartado de configuraciones vamos a ver
datos sumamente sencillos, ¿sí? Para nuestra cuenta, por ejemplo, cargar el correo electrónico. Aquí tenemos la opción de cambiar la contraseña por si la queremos cambiar por una más efectiva. Tenemos la opción también de cargar una foto para que cuando la gente nos ubique en el mapa aparezca una foto en vez de un marcador, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí le damos un poquito de personalización a nuestro mapa de rastreo, ¿sí? Después en la página 2, bueno, tenemos un resumen de amigos, ¿sí? Que bueno, acá nos va a decir quiénes están mirándonos, cómo nos están mirando, ¿sí? Y bueno, ahí estamos viendo a todas las personas que van a estar conectados en vivo para vernos nuestros movimientos. Podemos agregar también amigos si no tenemos, ¿sí? Así que bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. Las configuraciones de los permisos, por ejemplo, acá los invitados pueden ver su ubicación y bueno, acá configuran los parámetros del rastreo, si quienes lo pueden ver, por cuánto tiempo, desde cuándo hasta cuándo y cosas por el estilo. Aquí tenemos la configuración de una superposición de mapas, o sea que nosotros podemos cargar un archivo KML para superponer otro mapa que se va a ver en el momento que nos estén rastreando. Aquí vamos a poder cambiar el proveedor de mapas predeterminado, si está en el mapa de calles abierto estándar o el de Google. Ahí lo pueden elegir ustedes, los dos funcionan muy bien. Ponemos en actualizar, ya se actualiza esta configuración. En la siguiente pantalla podemos configurar la vista del invitado que está viendo nuestro rastreo. Sí, aquí tenemos la opción de mostrar el cuadro de comentarios o no mostrarlo. Yo siempre lo pongo mostrar para que estén actualizados. Ahí van a poder ver la última vez que hice la conexión, si estuve ruteando, a qué velocidad la hice, mi latitud y longitud, y van a poder mandar mensajes a través de la aplicación para que se puedan contactar conmigo a través de Real Time GreenUp. Bueno, acá en estas configuraciones, en la siguiente pantalla tenemos la pantalla de seguimiento automático, ¿sí? Acá yo siempre lo pongo sin filtro en todo para que pueda ser totalmente transparente, no haya ningún problema al momento de rastrearme. Si hay alguna localidad que no tiene buena señal, que rastree lo más que pueda. Y bueno, si ya no nos interesa utilizarlo, tenemos la opción de borrar cuenta de GreenUp, entonces ya no estaríamos formando parte de esta maravillosa tecnología de rastreo. Bueno, por parte de la web, desde la computadora ya estaríamos listos. Ya tenemos todo configurado. Ahora lo único que falta hacer es irnos a la Play Store, ¿sí? De nuestro teléfono y poder descargar la aplicación de Real Time GPS. Vamos a buscar esa aplicación y les voy a mostrar desde la pantalla del teléfono cómo es que se ve esa aplicación, cómo se inicia sesión y cómo se configura para que ustedes puedan acceder al rastreo satelital y estar monitoreados siempre y cuando ustedes lo enciendan y siempre y cuando ustedes hagan una ruta. Y bueno, repito, esto lo estoy haciendo porque el caso este de Marcelo Lucero, nuestro hermano motociclista que ha sido extraviado, que se ha extraviado en México, y no podemos dar con él todavía. La verdad que es una pena enorme. Y bueno, para evitar esas circunstancias, bueno, es que yo me puse a hacer este videito. Entonces espero que todos aquellos que hacen viajes, que viajan solos, tanto en mochila como repetientes, no importa en qué viaje, siempre que visitamos un lugar que no es conocido o estamos expuestos en algún tipo de emergencia, siempre está bueno tenerlo ahí presente por si no tenemos conexión, por si no, algo nos ha pasado en ruta o en algún lugar desolado, saber más o menos por dónde tienen que buscarnos para rastrearnos mucho más rápido. Así que vamos a la aplicación del teléfono, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que buscar en la aplicación de Google Play la aplicación Real Time GPS Tracker 2. Ahí lo están viendo en pantalla. Bueno, de todas formas, en la descripción de este video van a poder encontrar el link de GreenUp y a la aplicación del rastreo. Pero bueno, como la tenemos aquí, ya vamos a abrirlo. Esta es la aplicación ya descargada en el teléfono, así que vamos a abrir la interfaz. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es configurar. Vamos a hacer el inicio de sesión en la aplicación para comenzar el rastreo satelital. Aquí en la parte de configuración, en los ajustes personales, ustedes tienen que poner la cuenta que se crearon en GreenUp desde el computador. Así que ahí ponen el usuario y ponen la contraseña.
y ya directamente inician sesión, ¿sí? En la parte de configuración tienen muchas opciones también para poder inicializar lo que es la configuración del GPS. Bueno, en los comentarios me van a poder comentar si quieren que les explique un poquito más cómo configurar esta aplicación para sacar el mejor partido. Pueden ponerle muchas opciones, por ejemplo, si el teléfono se reinicia, se active automáticamente el rastreo satelital. Y bueno, tienen también la opción de compartir su URL de invitación, ¿sí? Para que te rastreen. O sea, tú le mandas esa URL a las personas que quieres que te rastreen. Y la pueden tener todo el tiempo que quieran abierta, que esto no va a caducar. Pueden charlar, por ejemplo, los que le comentaba anteriormente, que ustedes pueden mandar mensajes a través de la aplicación a todas esas personas que lo están viendo, ¿sí? Por si hay algún percance y alguien ve que no se mueve y está en una ruta. Bueno, a ver, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Y aquí ustedes pueden responderlo. Y bueno, tiene muchas opciones, y de todas las aplicaciones que yo he encontrado con respecto, GreenUp Real Time GPS es la verdad la mejor. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo sé que de vez en cuando me pierdo, estoy un poquito ausente, pero esto del viajero varado en un país extranjero necesita trabajar, y bueno, siempre buscándole la vuelta. No me puedo dedicar a la edición de video, así que paciencia, pero gracias siempre por estar ahí del otro lado, genios. Así que nos vemos, hermanos, gracias por estar del otro lado. Y recordá, no olvides suscribirte.